importante la cuestión cruceña? ¿Por qué es importante escribir sobre Santa Cruz? ¿Qué te llevó a hacerlo desde la FES? ¿Cómo se construye una mirada crítica desde adentro? Bueno, el anecdotario de estos textos, en muchos debates de la fe sobre otros temas, íbamos tocando estos temas, ¿no? Y creo que un día José Luis Eseni dijo, bueno, escribiremos sobre eso. Claro. Y nos llamó y nos convocó. Ese es un texto de varios autores, ¿no? Sí. Está la Mariana mm, Prado, está el amigo Richter, está, ¿quién más está? Pedraza, Pedraza y Adriana está la Adrianita, ¿no? y Luciana, sí. Y Luciana, exactamente. Por cierto, yo no conocía a la Luciana, un descubrimiento, capísima, ¿no? Capísima. Y entonces la FES un poco como que nos empujó a hacer estos textos, ¿no? La verdad, Eseni, José Luis Eseni, porque Ujú. que los plazos, la edición es complicado un texto así, ¿no? Sí, sí. Y normalmente son textos aburridos, ¿no? No, la verdad es que se lee rápido y además creo que es un tema que poco se ha explorado y siempre es otro el que te analiza. En cambio, de alguna manera, en la mayoría de los casos, es desde adentro la mirada, que también es un poco de autocrítica y de mirarnos entre nosotros desde otro lugar, ¿no? Quizás intentando... La objetividad no existe, pero sí cierta pluralidad de voces que creo que en este texto se consiguió. Hay otro pasaje que creo que es uno de los más polémicos del texto, y es esto de este esquema de rechazo a la clase media cruceña, y decías que es similar al que se vivió en la política boliviana cuando la vieja élite boliviana rechazó la propuesta de inclusión indígena que introdujo Morales. Este rechazo al indigenismo de Morales a principios del siglo XXI, frivolizando, dramatizando los argumentos inclusivos indigenistas, puede compararse, decías en el texto, con este rechazo a la clase media cruceña y sus pretensiones por la misma vía, frivolización o dramatización de las demandas. Mm, ¿Pensás que es un proceso comparable o hasta similar realmente ambos fenómenos? ¿Y que pensás que hoy las clases medias cruceñas ligadas al cruceñismo sociológico están pasando por esto mismo que describías? Sí, yo lo viví desde dentro, yo era parte del sistema de la democracia pactada. Nunca entendimos, nunca vimos venir la reivindicación indigenista. Por supuesto, con el paso del tiempo, porque además funcionó bien, nos damos cuenta que fue un error histórico tremendo. Gobernábamos entre nosotros, pensando en los puntos de vista que nosotros teníamos, atendiendo las demandas que nosotros podíamos escuchar en nuestros círculos sociales, Sí, y le cerramos la puerta, digamos, a semejante. Imagínate cerrar la puerta a la reivindicación indigenista en Bolivia. Ahora suena loco, ¿no? sí. Bueno, suena loco porque esa reivindicación funcionó. Funcionó en lo político, funcionó en lo social, fue gran parte de la tradición del gobierno de Morales, puso lo indígena sobre la mesa y Bolivia entera, Santa Cruz también, aprendió. Y el sistema político tuvo que prácticamente desaparecer ese sistema político para que tenga campo esa reivindicación. Pero Manuel, ¿no es reduccionista personalizarlo en Morales cuando la propuesta de inclusión indígena viene desde Tupacatari, pasando por Zárate Vilca, movimientos enteros, lucha histórica social? Más allá de Morales, ¿se puede comparar 500 años de segregación, muerte y exclusión de pueblos indígenas milenarios con las demandas de clases medias recientes del cruceñismo sociológico? Bueno, no sé, es linda pregunta en el sentido de desde dónde viene, porque en realidad lo que estaba reivindicando el indigenismo es muy sencillo, no es tan poético, es ¿qué les parece, estaba diciendo el indigenismo, a la clase política, a la sociedad boliviana, si nosotros también tomamos parte del proceso modernizador? ¿No? Era más sencillo, no era evocando a los ángeles ni al espíritu de la Pachamama. Era, ¿qué les parece? Por favor, ¿qué les parece? Como cuando las mujeres reivindicaron entrar a los sistemas políticos. No solamente era lo épico, era, no es que el capitalismo y la democracia funcionaría mejor con las mujeres, no, es lo mismo, ¿no? Entonces sería interesante hacer esa historia de desde cuándo viene, cómo nace.
Y desde luego es mucho más viejo que Morales, ¿no? Sí. No me atrevería, de hecho, a poner una fecha, un año o una década, ¿no? Pero el antecedente más fuerte, sociológico, quizás es la guerra del Chaco, es la construcción de la idea de la soberanía, se defiende entre todos y se construye entre todos, y por supuesto después la revolución, ¿no? Los procesos de cambio modernizadores lamentablemente son violentos, y este proceso, el proceso modernizador de Bolivia, inicia con una guerra, la guerra del Chaco, y luego sigue con una revolución, la del 52. Y hay que agradecer que los bolivianos tuvieron el buen criterio de dar continuidad a ese proceso sin demasiada violencia, casi sin ninguna violencia, ¿no? Y eso, por supuesto, no es solo atribuible a Morales, ¿no? Es todo un movimiento indigenista, todo un movimiento de reivindicación de la identidad como una identidad indígena, como una identidad que contribuye enormemente a la modernización. Y sí, es un, es un proceso de larga data, ¿no? En la introducción del libro se habla, entre otros antecedentes, de que están más allá del cabildo de los 36 días, luego de los 36 días. Mm. El 28 de diciembre hay un operativo muy bien planificado que termina con un Camacho preso por golpe de Estado 1, se llamaba el caso. Vinieron protestas, 24 días, 24 horas de paro, violencia, pero sin una movilización o una medida demasiado prolongada y además con poco músculo después de 36 días de desgaste, ¿no? Se cambiaron autoridades en el comité cívico, autoridades un poco más laxas, una dirigencia un poco más moderada, pero Santa Cruz tuvo que aceptar las fechas que había impuesto ya el gobierno antes del censo. 36 días de desgaste, el líder preso, una seguidilla de errores que cometió Santa Cruz o las dirigencias cruceñas en este año, ¿no? 2022. Bueno, y yo creo que, digamos, esa lucha cruceña permanentemente desafiada y de nunca acabar es mucho más vieja, ¿no? Ya digo, viene desde los Sí. años 50, pero fíjate, Santa Cruz el 2008 vota por sus estatutos autonómicos y al día siguiente el presidente Evo Morales dice, desconozco, yo no reconozco ese voto, 80 y pico% de voto. Santa Cruz eh, vota luego por su gobernador y al cabo de un tiempo el presidente Arce dice, yo desconozco, no reconozco ese voto ciudadano y me llevo preso a este señor. Es decir, es una, y luego hay un montón de incidentes, ¿no? Es una seguidilla, ¿no? Yo soy mal analista de las coyunturas, me aburren las coyunturas, pero es una seguidilla en los últimos 20 años y lo que pasa es que ya se ha olvidado cómo ha sido antes. En los años 50 también fue duro, también fue muy duro, ¿no? Y es una permanente tensión, como dije antes, de toma y daca, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera encantado ver en la elección del próximo agosto una propuesta prácticamente inspirada en la tradición y en los valores del cruceñismo, ¿no? Y no estoy seguro de que podamos encontrar eso en el horizonte electoral, digamos, ¿no? Entonces, es una pelea permanente, pero quizá lo mismo te va a decir el movimiento indigenista, ¿no? No sé si el señor Evo Morales, no me atrevo a hablar por el movimiento indigenista, pero quizá lo mismo te van a decir los obreros, quizá lo mismo te van a decir los campesinos. Es decir, es un país con su modernidad en construcción, ¿no? Lo positivo, si esto tiene algo positivo que sí lo tiene, es que las maneras de lucha que yo preveo a futuro, por lo menos, no son violentas y todo lo contrario, ¿no? Tienden al centro, digamos, tienden al diálogo, tienden a la normalización de un sistema de reglas comunes. Entonces, si bien ninguno de estos actores, estos sujetos de poder boliviano, puede decir, bueno, a futuro esto va a ser de tal manera, lo que sí podemos decir es que las relaciones tensas entre estos actores, incluido el gobierno central y tal, no se prevé, no hay por dónde pensar que van a ser relaciones violentas. Y recuerda, la construcción de la modernidad en Europa en el siglo XX costó aproximadamente 100 millones de muertos por violencia política. La construcción de la modernidad es terrible, es terrible. Es quizá, no me atrevería a poner fecha, pero es quizá el proceso político más duro de la historia de la humanidad.
Santa Cruz está pasando por eso, Bolivia está pasando por eso, está pasando desde la guerra del Chaco. Entonces ya el hecho de que haya una perspectiva de que en el inmediato plazo, en el corto plazo, parece que a pesar de la crisis y a pesar de nuestras diferencias, nos vamos a llevar bien, vamos a llevar la fiesta en paz, bueno, es esperanzador, ¿no? Ojalá que ese llevarse bien incluya de manera inmediata la liberación del gobernador Camacho y ojalá que incluya también de manera inmediata la posibilidad de un partido que reivindique las posiciones indígenas e indigenistas, ¿no? ¿Desde Santa Cruz? No, de donde le toque. Voy a ser abogada del diablo. Es verdad, las coyunturas son aburridas, pero a veces las decisiones que tomamos en la coyuntura marcan lo que opinan de nosotros como liderazgos. Yo me acuerdo de un Rómulo Calvo en noviembre del 2022, en ese cabildo, 14 de noviembre creo, exigiéndole a los demás departamentos que obedezcan lo que Santa Cruz estaba proponiendo, exigiendo como si fuese, y no lo digo yo, los demás, yo soy Camba, los demás departamentos lo sentían, esto de ¿quién es este Camba para mí venirme a decir a quién tengo que apoyar? Cuando ellos fueron los de los 36 días y evidentemente fracasaron porque el gobierno está haciendo lo que quiere. ¿No es un poco también desconocer, no solo desconocer como liderazgo a Santa Cruz, sino también desconocer al país en el que tienen que habitar, tenemos que habitar finalmente? Es coyunturista, pero a la vez también son señales que le damos al país desde el liderazgo, ¿no? Sí. Sí, seguramente, ¿no? Es una lucha durísima, es una lucha que me imagino que en cada coyuntura va cambiando. El propio comité cívico creo que va reconociendo sus nuevos roles, su nuevo rol en el escenario de la política boliviana. Eh, el cruceñismo va adaptándose, ¿no? Sí, es un desafío permanente. Y creo que hay una cosa en la que Santa Cruz tiene que saber, que tiene que preocuparse y concentrarse en ese desafío de construir la modernidad y de pensarse a sí mismo, que Santa Cruz, cuando piensas Santa Cruz, piensas la modernidad. En ese desafío hay un reto que todavía está pendiente en Santa Cruz, que es el pensamiento político, ¿no?